Hola, bendiciones a todos en el nombre de Jesús. Gracias a Dios por otra semana, por estar aquí con los hermanos, con las hermanas. Y bueno, simplemente hablando la palabra de Dios, para eso estamos aquí. Como siempre, vamos a honrar al Señor, como siempre, vamos a entrar en oración. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús por este día. Te doy gracias, Señor, por tu palabra. Te doy gracias, Señor, que hemos recibido tu Espíritu Santo, Padre. Es más grande el que está en nosotros del que es de este mundo, Señor. Te doy gracias, Señor, que cada palabra que salga de mí es para edificar, Señor, es para hablar vida en el nombre de Jesús. Sean bendecidos y que la paz del Señor esté con ustedes. Amén y amén. Bueno, pues bendiciones. Vamos a empezar este día vamos a ir al libro de Santiago. Vamos a ir a capítulo 1, versículo del 12 al 25. ¿Ok? Vuelvo a repetir. Santiago, capítulo 1, versículo del 12 al 25. Y dice así: Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida, que Dios ha prometido a los que lo aman. Cuando alguno esté tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que haciendo de luz al pecado, y el pecado siendo consumado, de la luz a la muerte. Vamos a retroceder. Vamos a empezar donde dice aquí: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Eso qué nos quiere decir? Que hay tentaciones en esta vida. Y sigamos leyendo: porque cuando haya resistido la prueba. Si la palabra dice que tenemos que resistir pruebas, eso quiere decir que va a haber pruebas en nuestras vidas. Eso que ni qué, nadie se escapa de eso. El mismo Jesús y los mismos discípulos pasaron por tentaciones, pasaron por pruebas, ¿verdad? Y la palabra dice que no somos mayor que el Maestro. Así es que lo mismo que Jesús pasó, nosotros vamos a pasar. Simplemente que hay muchas de las veces que el cristiano no sabe cómo defenderse, no sabe cómo usar la palabra, no sabe usar la autoridad y el dominio que tenemos en Jesucristo. Dice aquí: reciba la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman cuando alguno es tentado. No diga que es tentado por parte de Dios. Vuelvo a repetir, no diga que es tentado por parte de Dios. Nadie puede ser tentado por Dios. En Él no hay tinieblas, en Él no hay oscuridad. Así es que anteriormente, lo que había dicho, yo sé que hay cosas que digo repetitivamente, pero son llave. Y cuando uno empieza a repetir lo mismo, son cosas que se le graba a uno, porque tenemos que entender que Dios es nuestra solución, Él es nuestra ayuda. Él no es el que da enfermedad, Él no es el que da escasez. Él es el que da vida y vida en abundancia. Así es que si alguien está pasando por un momento duro en su vida, no diga: ¿por qué, Señor, está permitiendo esto? ¿Por qué, Señor, me estás dando esto? Porque en primera, la palabra dice que Él nos ha dado autoridad y Él nos ha dado dominio. Y lo que tú desates en esta tierra se va a desatar en los cielos. Así es que empieza aquí con nosotros. Esa es la autoridad que el Señor nos ha dado. Y también podemos entender que en Juan 10:10 dice que el enemigo viene a robar, a destruir y a matar. Entonces tenemos un enemigo con el que tenemos que echar afuera a donde quiera que él esté. Amén. Y vamos aquí. Dice, vamos a ir al versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia consecuencia es atraído y seducido.
Entonces la concupiscencia, después que ha abierto de luz el pecado, y el pecado siendo consumado, de a la luz a la muerte. Dice, amados hermanos míos, no erréis. Toda buena vida y todo don perfecto descendiente del alto, del Padre de las luces, el cual no hay mudanza ni sombra de variación en él de su voluntad. Nos hizo hacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Sigamos en el versículo 19. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra en la justicia de Dios. ¿Verdad? En otras palabras, vamos a ser rápidos para escuchar, pero vamos a ser lentos para hablar. ¿Qué es lo que pasa cuando hay un problema o una prueba? Que muchas de las veces, en vez de estar hablando las promesas del Señor, en vez de estar hablando lo que está en la palabra, empezamos a hablar muerte a nuestra cosa que estamos pasando al momento, ¿verdad? En vez de, vamos a decir, hay una escasez de dinero, y en vez de decir, no, el Señor me ha prometido que yo tengo un pacto con Él, yo soy bendecido, no, empieza uno a decir, pero ¿por qué me pasa esto a mí? Siempre me pasa esto a mí, yo no sé, ¿verdad? Entonces, en vez de estar hablando vida a la situación, estamos maldiciendo la situación y estamos siendo un solo de acuerdo con Satanás, en vez de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es que es importante que pueda observar lo que está pasando, aprenda de las tácticas del enemigo, porque es así como uno va a crecer. Porque en las pruebas uno crece. En las pruebas no es para que uno esté estancado y siga en un círculo, o en un círculo, sino que crezamos de eso y hagamos las cosas mucho mejor. Para eso son las pruebas, pero podemos entender que las pruebas no vienen de Dios, sino vienen, ¿verdad?, del enemigo. Y dice aquí, por estos mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios, por la cual desecha toda inmundancia y abundancia de malicia, recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar nuestras almas. Sigamos en el versículo 22. Pero ser hacedores de la palabra. Esto es muy importante, escuche bien. Pero ser hacedores de la palabra y no tan solamente oír, ¿verdad? Y engañarnos a nosotros mismos. Tenemos que entender que cuando nosotros venimos aquí a aprender la palabra, no solamente la vamos a escuchar, sino vamos a hacer la palabra. Porque dice aquí que nos engañamos a nosotros mismos. Aquí no dice que ni el propio Satanás nos está engañando. Dice que usted mismo se está engañando a no hacer la palabra. Como cristiano, como hijo de Dios, tenemos una obligación a hacer la palabra. Desafortunadamente, para mucha gente es domingo tras domingo, sábado tras sábado, vienen a la iglesia, vienen a hacer notas y es ahí donde para. Pero lo que está en la palabra no lo ponemos en práctica. Entonces, si nosotros no nos entrenamos en la palabra de Dios, vamos a seguir cometiendo el mismo error. Y si muchos se preguntan, pero ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué constantemente yo estoy enfermo? ¿Por qué constantemente me están pasando estas cosas? Bueno, aquí está su respuesta. Porque solamente queremos escuchar la palabra, pero no queremos hacer la palabra. Tenemos que empezar a decir, Señor, si tú me dices que yo soy bendecido, si tú me dices que me has dado promesa, en esa promesa yo voy a caminar. Por eso es que digo anteriormente que todo lo que es del Señor, toda promesa que el Señor te ha dado, tú lo vas a arrebatar con violencia porque hay un enemigo que pone resistencia. Hay un enemigo que constantemente está enfrente de ti y te quiere parar para que tú no hagas el propósito de Dios. Por eso es que es importante hacer la palabra. Amén. Dice aquí, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera a un espejo su rostro natural.
Porque el que considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era, mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Amén. Ahora vamos a ir a Primera de Juan, capítulo 1, versículo del 1 al 10. Vuelvo a repetir, Primera de Juan, capítulo 1, versículo 1 del 1 al 10. Dice así: lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida. Porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso es anunciado para que también vosotros tengáis comunión con nosotros. Y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vosotros gozo sea cumplido. Y sigamos leyendo en el versículo 5. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciaremos. Dios es luz. Escúcheme, Dios es luz y hay ninguna tiniebla en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como él está en la luz, tenemos comunión uno con nosotros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Escúcheme bien, este versículo es llave también para el cristianismo. Muchas de las veces nosotros, aunque somos perfectos en el Espíritu, porque hemos recibido su Espíritu, hay veces que vamos a fallar, va a haber veces que vamos a cometer errores. Eso no quiere decir que nos vamos a quedar estancados en ese error, porque esto es llave aquí, dice aquí, si confesamos nuestros pecados, si hay un pecado o un error que usted ha cometido, simplemente aquí le está diciendo el Señor, confiéselo, confiese su pecado. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué es lo que pasa? Que a veces el cristiano, ¿verdad?, pasa por una cosa, un error o tal vez un pecado, y en vez de levantarse, no, seguimos que el enemigo nos siga condenando. Oh, tú no eres un hijo de Dios. O tú no vas a hacer nada. Porque tenemos que entender que el enemigo siempre va a venir a tentar tu identidad. Eso es lo primero que él hace. Pero aquí te está diciendo el Señor, simplemente confiesa tu pecado a mí y yo te levantaré. Yo te voy a limpiar. Confiese su pecado y simplemente levántese. Siga, que hay una misión. Amén. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está con nosotros. Vamos a ir a 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 25. Vuelvo a repetir, 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 2 al 25. Dice aquí, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que en Cristo Jesús, lo que has oído de ante muchos testigos. Esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino la lucha legítimamente en la Jesucristo. Nos tenemos que apartar de todo lo que es del mundo. Nos tenemos que apartar todo de lo que no es de Él. Amén.
Pero una casa grande no solamente hay utensilios de oro y plata, sino también madera y barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que alguno se limpia de estas cosas será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendrarán contenidas, porque el siervo del Señor no debe de ser contecido, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, porque si quise Dios les conocerá, que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en el que están cautivos a voluntad de él. Amén. Vamos a ir a 2 de Timoteo. 2 de Timoteo capítulo 3, versículo del 1 al 9. Y quiero que ponga atención en esto porque esto es llave también. Dice aquí, también debes saber esto, que en los posteros días vendrán tiempos peligrosos. Ya estamos en esos tiempos. Porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impios, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impuestos, infatuados, amadores de los deleites que Dios más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Estos evita. Así es que si usted ve que hay personas que se están infiltrando en la iglesia donde hay esto, dice aquí, evitar a todo costo a esta persona. ¿Para qué? Para que usted no caiga en el pecado, para que usted no caiga en el engaño, porque la palabra nos dice también que va a haber falsos hermanos entrando a la iglesia, ¿verdad? Dice aquí, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Este siempre está aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que James y Jambre resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento reproboso en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue de aquellos. ¿Verdad? Es importante, hermanos, que sigamos entrenando en la palabra, sigamos entrenando y haciendo la palabra, para que cuando una persona entre por esa puerta, haciéndose pasar por una persona que es de Dios, usted pueda discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios, para no caer en el mismo pecado. Amén. Vamos a ir a Romanos capítulo 5, versículo del 12 al 15. Dice así, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, sabemos que por Adán entró el pecado por un hombre, y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron, pues antes de la ley había pecado en el mundo. Pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, al cual es figura del que había de venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron muchos
mas para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Por un hombre entró el pecado y por un hombre todo se recuperó, que es Jesucristo, ¿verdad? Él es el último Adán. Él es el último Adán que vino a darnos ese dominio otra vez, a darnos esa autoridad a los hijos de Dios. Una vez cuando Adán, ¿verdad?, pecó y entró el pecado por el mundo, es ahí donde Él entregó a Satanás lo que era de nosotros. Y es por eso que vino Jesucristo, ¿verdad?, a darnos ese dominio, esa autoridad en Él. Así es que en Él caminamos con poder, en Él caminamos con mejores promesas. No volvemos a caer otra vez en pecado, no volvemos otra vez a caer en falsas cosas. Es por eso que estoy leyendo todas esas escrituras, porque hay muchas veces que tenemos que ser recordados quién somos nosotros en Jesucristo. Sabemos las escrituras, y sí, yo lo escucho, sí, yo lo sé, pero tenemos que entender, hermanos, que no podemos caer otra vez en la tentación, no podemos caer otra vez en pecado. Porque si Jesucristo nos ha librado de todo pecado, de su sangre que nos ha lavado, no podemos regresar al vómito, como el perro lo hace, ¿verdad? Sino vamos a vivir una vida nueva, una vida muerta en la carne y una vida resucitada en Él. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces? Que mucha gente quiere vivir, mucho cristiano, una vida, ¿verdad?, resucitada, operando en poder, pero no han muerto primero. Y si tú no has muerto primero, entonces no eres eficaz en el reino. Tú puedes operar en poder, pero eso no quiere decir que estás bien con el Padre. Eso no quiere decir que estás bien con el Señor. Simplemente que nosotros tenemos que regresar a donde nosotros hemos fallado y hacerlo todo bien para que estemos, ¿verdad?, parados bien, correctamente con el Señor. Veamos aquí, vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 16, versículo 15. Dice aquí, he aquí yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Así es que nosotros no sabemos cuándo el Señor va a llegar, pero sabemos que su llegada viene pronto y tenemos que estar listos. Tenemos que estar arropados con Él. Por eso que dice la palabra, ¿verdad?, quitarse del viejo hombre y ponerse el nuevo hombre. Ese nuevo hombre es Jesucristo. Vamos a ir a Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 1 al 7. Dice así, escribe al ángel de la iglesia en Efeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candelabros de oro, dice esto, yo conozco tus obras y tu ardor, trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Aquí está diciendo, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo un trabajo excelente, estaban haciendo obras excelentes, pero tengo algo en contra de ti, que has dejado tu primer amor. Eso me dice a mí que podemos hacer las obras del Señor, podemos sanar, podemos expulsar demonios, podemos salir a las calles, pero eso no quiere decir que tú estás con tu primer amor. Eso no quiere decir que estás en constante comunicación con el Señor.
Podemos estar tan enredados a veces con cosas del ministerio, con cosas haciendo las obras, que nos olvidamos de pasar tiempo con el Señor. Y es por eso que es necesario regresar a nuestro primer amor. Porque la palabra nos dice, ¿verdad?, que cuando nosotros estemos con Él, y muchos van a decir, pero Señor, en tu nombre yo saqué demonios, pero Señor, en tu nombre yo profeticé. ¿Y qué dirá el Señor? Apartate de mí, que yo no te conozco. Y es por eso que es importante regresar a nuestro primer amor. Amén. Y dice aquí, recuerda por tanto de donde has caído. Recuerda por tanto de donde has caído, ¿verdad? Regresamos y nos levantamos otra vez y dejamos de cometer ese error. Y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y te quitaré tu candelabro de su lugar, si no tuvieres arrepentimiento. Pero tienes esto, que aborreceres las obras de los nicolitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Y por último, vamos a ir a Santiago, capítulo 4, versículo del 7 al 9. Esto es importante, hermanos, saber estos versículos. Es importante saber cómo resistir al enemigo. El enemigo siempre va a intentar con todos. Aquí nadie se escapa del enemigo, excepto que ahora no peleamos solos. El Señor pelea con nosotros. Pero al momento de que usted habla la palabra, es ahí cuando los ángeles se activan. Es ahí cuando el Espíritu Santo se activa. Es ahí cuando el Espíritu Santo viene a acabar, ¿verdad?, con las obras del enemigo. Dice aquí, someternos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de nosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a nosotros. Pecadores, limpiad las manos y vosotros de los que doble ánimo. Purificad nuestros corazones, afligidos y lamentar y llorar. Vuestra risa se convierte en lloro y nuestro gozo en tristeza. Pero quiero regresar, dice aquí, someter, la primera cosa es someternos a Dios. ¿Qué es someternos a Dios? A seguir lo que el Señor dice. Eso es someter a Dios. Si la palabra dice que camines así, es así como vamos a caminar. Pero si no nos sometemos a Dios, ¿qué es lo que va a pasar? El enemigo va a seguir y va a seguir y el enemigo nunca se va a ir. Por eso la primera cosa es someternos a Dios y resistir al diablo. En otras palabras, no quiere decir que vamos a ignorar al diablo, pero tampoco nomás vamos a pensar en el diablo y no hacer las cosas que el Señor nos ha dicho que hacer. Le voy a poner un ejemplo. Ha habido veces en mi vida que también he sido golpeado por el enemigo y donde ha entrado a veces frustración, pero digo, no, espérate un momento. Si la palabra dice que el Señor me ha dado promesas y esto es lo que es, entonces esto es lo que yo voy a hacer. No solamente hablar la palabra, pero hacer la palabra por fe. Y usted sigue y sigue y eventualmente el enemigo se tiene que ir, se tiene que largar, porque no tiene otra. ¿Qué es lo que pasa muchas veces? Vuelvo a repetir que en vez de hablar la palabra y hacer la palabra, estamos de acuerdo con el enemigo. Oh, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué está pasando esto? Y empieza a maldecir. Entonces está un solo de acuerdo con él, en vez de estar de acuerdo con la palabra de Dios. Y es por eso que el enemigo sigue ahí. Es por eso que el enemigo no huye. Pero vuelvo a repetir, sometemos a Dios. Tenemos que someternos a Dios con todo. Pero hermano César, pero es que yo he orado y yo no veo esto. ¿Y el Señor le dijo que viera? El Señor dice que el justo camina por fe, no por lo que uno ve.
¿verdad? Pero hermano César, tú no entiendes, es que yo he orado por esto y he orado por el otro, pero no ha pasado. Bueno, tenemos que entender dos cosas también. Hacer oración y usar una palabra de autoridad son dos cosas. Cuando usted, vamos a decir que tiene una decisión grande que hacer en su vida y necesita dirección del Señor, entonces usted va a hacer oración para que el Señor le dé sabiduría, ¿verdad? Esa es la oración, pero si usted quiere operar en poder, en autoridad, vamos a decir que voy a comprar una casa, ¿verdad? Y voy a decir, gracias Padre, que esta casa es mía y en el nombre de Jesús, esta casa es mía. Es así como habla un hijo de Dios. Señor, te doy gracias que toda puerta está abierta y ahora mismo en el nombre de Jesús hablo que toda puerta está abierta para mí para un nuevo trabajo. Eso es, hablar con autoridad, hablar con dominio. Son dos cosas diferentes, ¿verdad? Vuelvo a repetir, igual, nosotros no vamos a orar por algo que el Señor te dijo que tú ya hicieras. Otro ejemplo, ¿verdad? Si el Señor dice que los que creen pondrán mano a los enfermos y ellos sanarán, simplemente yo voy a poner la mano en un enfermo y ellos van a sanar. Eso fue lo que el Señor dijo que yo hiciera. No le voy a preguntar al Señor si lo puedo hacer o no. No le voy a orar al Señor para ver qué respuesta me da Él. Yo ya sé su respuesta. Eso es lo que Él me ha dicho en su palabra. Así es que, hermanos, tenemos que aprender a diferenciar entre orar y usar una palabra de autoridad. Amén. Así es que este mensaje simplemente es para recapacitar, simplemente para recordar quién somos nosotros en Jesucristo y no regresar al pecado, no regresar que cuando haya tentaciones, cuando haya pruebas, maldecir, sino hablar vida a esa situación. Y es parte del entrenamiento, es parte de entrenar su lengua, es parte de entrenar su boca. Porque a veces somos tan rápidos para hablar que ni siquiera pensamos lo que estamos diciendo. Pero si usted tiene la mente de Jesucristo, usted va a filtrar todo con su mente. Y así como lo filtra, así va a salir esa palabra. Pero si nosotros no estamos en la palabra, si nosotros no estamos en el Espíritu, hablando con el Señor, simplemente la carne es lo que va a hablar y no el Espíritu. Sabemos que sus palabras son Espíritu y son vida. Amén. Así es que voy a hacer oración. Padre, te doy gracias por este mensaje. Padre, te doy gracias por tu iglesia. Te doy gracias por tus hijos. Te doy gracias, Señor, que en ti hay promesas. Tus promesas son sí y son amén. Te doy gracias, Señor, por todo aquel que está aquí y todo aquel que me está viendo en este instante en el nombre de Jesús. Ya sea en cualquier país donde tú me estás viendo, sé bendecido en el nombre de Jesús. Y si hay algún error en tu vida, algún pecado, simplemente arrepiéntete ahora mismo y deja que el Señor te perdone y te limpie ahora mismo y créelo. En el nombre de Jesús. Sé sano, sé limpio, sé libre ahora en el nombre de Jesús. Hablarás vida y no muerte. Hablarás bendiciones y no maldiciones. Hablarás como un hijo en el nombre de Jesús. Así es que gracias, te damos Espíritu Santo por tu presencia. Te doy gracias, Señor, por tu presencia. Y te doy gracias, Señor, que tu pueblo, tu iglesia, Señor, van a caminar más y más y más como tú. Que toda carne, Señor, va a morir en el nombre de Jesús. Bendecimos tu santo nombre. Amén y amén.